Hola, les habla la periodista Angelis Cruz de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com. Hoy estaremos hablando sobre las señales y riesgos de la enfermedad de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento y los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Para conocer más, conversamos con la neuróloga Anet Martínez. Bienvenida y muchísimas gracias por estar disponible para discutir tan importante tema. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Claro que sí. Bien, y vamos a comenzar de lleno con las preguntas. La primera sería que, ¿cuáles son las señales o síntomas más comunes del Parkinson? Bueno, como mencionaste al inicio, Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Y sí, usualmente pensamos en temblor como la primera o la única manifestación. Debe haber otros síntomas que el paciente debe mostrar para poder hacer el diagnóstico. Aparte del temblor, y que es un temblor al descanso, podemos tener rigidez. Rigidez quiere decir que la persona está más lenta al hacer los movimientos, lo que se conoce como el término también de bradiquinesia. Puede haber inestabilidad postural, por eso estos pacientes tienden a caerse mucho, pueden tener reflejos diferentes, pobre coordinación, así que tiene que ser un conglomerado de varios síntomas para poder hacer un diagnóstico, así que no todo el paciente que tiembla quiere decir que tiene problemas de Parkinson. Inicialmente se llamaba la parálisis agitans, como se le conocía, y esto fue uno de los primeros diagnósticos. Se le dio el nombre de Parkinson porque fue el investigador británico quien notó estos cambios en los pacientes. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esta condición? Estos pacientes, al tener pobre inestabilidad, se pueden caer mucho, así que vamos a necesitar más supervisión de los familiares. Es más prevalente la población envejeciente, así que son pacientes que necesitan supervisión, necesitan ayuda en el hogar, eh, funciones básicas, quizás como vestirse, comer, se van a ver afectadas, así que la familia tiene que ser un apoyo para ellos. Bien, entonces, ¿cuáles, verdad, serían las causas que nos pueda comentar de esta enfermedad? La condición de Parkinson puede haber un componente genético. Hay Ok, ciertos genes que ya se han identificado que pueden correr en familias, así que es importante el historial familiar. Sin embargo, la mayoría de los diagnósticos pues prevalecen idiopáticos. No hay nadie en la familia, pero el paciente tiene estos síntomas. Así que hay una combinación de agentes externos que también ok. pueden diagnóstico. Hay otras condiciones que se parecen mucho, que entran bajo parkinsonismo, porque ya hay otros agentes identificados como medicamentos, por ejemplo, pesticidas, que pueden estar asociados también al desarrollo de esta condición. También pacientes con trauma cabeza desarrollan síntomas bien similares a los de pacientes de Parkinson. Ok, entonces usted me comentó de que habían algunas otras condiciones que por los medicamentos, ¿cuáles serían esas? Usualmente los medicamentos antipsicóticos también afectan estas células del cerebro que tienen que ver con la dopamina. Y el Parkinson es un problema en las neuronas dopaminérgicas, donde se está perdiendo esta sustancia. Estos medicamentos antipsicóticos, van directamente a esas neuronas, disminuyen la cantidad de esa sustancia y el paciente comienza a tener síntomas de Parkinson, pero secundario al uso de estos medicamentos. Ok, genial. Entonces, ¿cómo es que de verdad, cómo ustedes, los especialistas en neurología, diagnostican el Parkinson? Usualmente, si el paciente ya tiene varios síntomas, pues para el neurólogo es bastante fácil hacer un diagnóstico. Muchas veces el paciente lo que se queja o que tiene mareos, que se está cayendo, quizás que le duele un brazo, que no lo puede Mm, usar bien y comienza a ir a varios médicos sin poder llegar a un diagnóstico porque desconocen los otros síntomas que no son solamente motores, sino que pueden haber síntomas no motores también. Usualmente en el neurólogo
hacemos una combinación o sumamos todos los síntomas que el paciente tiene y podemos llegar a un diagnóstico. Dentro de la neurología hay unos subespecialistas en desórdenes de movimiento que nos ayudan también en el manejo de la condición, que no solamente es medicamentos, también hay otros procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar a estos pacientes. Bien, entonces que depende del tipo que, ¿verdad? Que establezcan, y es que ustedes pueden, como neurólogos, referir a los subespecialistas. Sí, muchos pacientes empezamos a darle los medicamentos, el más que usamos es levodopa, que se usa siempre, ¿verdad? Y muchos de los medicamentos nuevos están basados en esa sustancia. Cuando ya vemos que el paciente no responde o necesita alguna intervención quirúrgica, los subespecialistas en desórdenes de movimiento junto con el neurocirujano nos puede ayudar para tratar este paciente. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, pero es una opción que no existía antes y que el paciente se puede beneficiar. Ok, entonces le queríamos preguntar cómo se trata esta condición del Parkinson. Es bien importante la parte de los medicamentos. Los pacientes Ok. responden bien rápido al levodopa, por ejemplo, y de ahí hay varias marcas, ¿verdad?, que tienen esa sustancia. Aparte de los medicamentos que contienen la dopamina, están los agonistas de dopamina, los anticolinérgicos también los utilizamos, pero otro detalle importante es lo que puede hacer el paciente. El ejercicio es bien importante en estos pacientes. Cuando uno hace ejercicio se liberan ciertas sustancias en el cerebro que son factores trópicos que nos ayudan a bajar la inflamación, a proteger las neuronas, así que esto es parte del tratamiento del paciente. La dieta también les ayuda, el apoyo familiar, así que tiene que haber varias intervenciones para que el paciente se sienta mejor. Bien, y en caso de, ¿verdad? Usted nos comentaba sobre el ejercicio, que es importante en esta condición. ¿Ustedes le prepararían una rutina o lo refieren a algún entrenamiento o es algo más básico? Bueno, a veces recomendamos el fisiatra o simplemente les Ok. recomendamos caminar un ratito todos los días. Los pacientes que están más rígidos, pues hacer ejercicio junto con el terapista, que ahí el fisiatra interviene. Aquí en Puerto Rico estamos tratando de desarrollar, ¿verdad?, que sea un tratamiento multidisciplinario. Los medicamentos, las terapias, la parte emocional es bien importante. Estos pacientes se pueden deprimir porque ya no pueden hacer sus cosas. Aparte de que se puedan deprimir, pueden desarrollar alucinaciones por la misma condición o por los medicamentos. Así que la parte psicológica y psiquiátrica también es muy beneficiosa para ellos. Bien, que sería algo en conjunto y eso es lo que están intentando acá en Puerto Rico entonces. Debería ser así. Debería ser varios profesionales que puedan ayudar al paciente, no solamente que sea la parte de los medicamentos y con el neurólogo. Bien, que, ¿verdad? Pensamos que esto le ayudaría más y haría que ellos puedan proseguir y se sientan animados para continuar con el tratamiento, ya que tienen a muchas personas de su lado. Eso es verdad. Bien, entonces, por último, le queríamos, ¿verdad?, preguntar si tenía algunas recomendaciones para estos pacientes, para familiares, que nos pueda brindar. Lo más importante es pues buscar ayuda médica Okey. temprano. Una vez el paciente note que está funcionando diferente, que ya no Mm. camina igual, que tiene alguna expresión facial diferente, que está temblando, ir a algún especialista, comenzar con el médico primario y tratar entonces de que se pueda referir a algún neurólogo o algún neurólogo de movimiento para que les pueda ayudar y no dejar solo a ese paciente. El paciente va a mostrar cambios, a lo mejor va a perder un poco de función y va a necesitar que su familia esté cerca, que lo apoye en las citas, en el ejercicio, en los medicamentos. A veces pueden tener problemas de memoria también, porque hay muchos síntomas que son no motores y se puede olvidar de algún medicamento que es vital para que el paciente se sienta bien. Así que el familiar debe ser el apoyo para que el paciente pueda cumplir con el medicamento y con todas las terapias opcionales.
Bien, genial. Entonces, ahora le queremos, ¿verdad?, agradecer nuevamente a la doctora Anet Martínez por estar con nosotros hoy para hablar de la condición del Parkinson. Recuerden visitarnos en esmental.com para más información sobre este y otros temas importantes de salud integral y bienestar. Hasta la próxima y muchísimas gracias. A orden.